estamos en esta mañana no en una serie como tal, sino que vamos a hacer una serie de predicaciones donde el protagonista va a ser el Espíritu Santo. Entendemos que hay una gran importancia en darle el lugar que el Espíritu merece. Hace muchos años hay un autor que se llama Francis Chan. Él escribió un libro acerca del Espíritu Santo y el título del libro es El Dios Olvidado. Y tiene mucha certeza porque pareciera que a veces hablamos mucho de Dios y todo es Dios, 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 pero esa tender a hablar de Dios es siempre una referencia directa al Padre. Jesús fue claro cuando dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso quiere decir que Jesucristo es importante. Y necesitamos hablar más de Jesús que de Dios en términos generales, porque es el camino. Pero también Jesús entonces a sus discípulos les dijo, les conviene que yo me vaya, porque así va a venir otro como yo, que estará con ustedes hasta el fin. Y ese es el Espíritu Santo. Dios es un Dios que está en todas partes. Y sin embargo, dice Juan, que vino Emanuel, Dios con nosotros. Y Jesús caminó 3 años y medio como ministerio, pero a eso le suma 30 años de vida completo en este mundo. Y aún así, necesitamos entender que es una figura donde hay cercanía. Pero cuando Jesús dice que vendrá el Espíritu Santo, entendemos cuando las Escrituras dicen que Él mora en nosotros. No solo es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la vida del creyente. Y muchas veces nosotros lo dejamos de lado o lo sobrevaloramos o simplemente no actuamos como debería ser. Porque hay que recordarlo, vamos a ver la próxima semana, que el mismo Espíritu que levantó a Dios entre los muertos, aquel que declaró victoria sobre el pecado y la muerte, es el mismo Espíritu que está en usted y en mí. Y eso tiene que hacer que entonces las cosas sean diferentes. Hoy quisiera entonces que entendamos desde una perspectiva de comunidad, no solo personal, sino nosotros como una comunidad de fe, que entendemos que el Espíritu Santo entonces puede hacer la diferencia. Hay una diferencia enorme entre una comunidad que simplemente es guiada por el esfuerzo humano a una comunidad que es guiada por el Espíritu Santo. Hay señales, hay evidencias. Nosotros vamos a ver que cuando el Espíritu de Dios está presente, todo deja de ser predecible. Ya nada se puede explicar con lógica humana. Hay demasiadas cosas sucediendo que la gente se pregunta, ¿cómo? Eso es justamente lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Hechos 2 nos habla de una iglesia que comienza a formarse, donde no es por emoción, no es un resultado humano, es el fruto de una comunidad guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y empieza reflejando la presencia misma de Dios en ellos. Así que Hechos 2 será nuestro texto el día de hoy. Vamos a ir verso a verso, porque lo que vamos a ver hoy es cómo entonces, no cómo podemos ser como ellos, sino el fundamento que tiene la primera comunidad de fe que se constituye en este mundo y cómo nos presenta algunos hechos concretos de cómo todavía hoy podemos ver evidencias de una comunidad que es guiada por el Espíritu Santo. Hechos nos va a presentar una comunidad que podemos ver de primera entrada es inexplicable y sobrenatural. Y ahí es entonces donde quiero que tal vez si usted ya ha escuchado la historia, no nos vamos a quedar en justamente lo que se describe ahí. No es tanto lo que hacían, porque justamente tenemos ahora el próximo viernes, Noches 242, que se fundamenta en esto, y es simplemente la antesala de cómo puede vivir una comunidad, qué es lo que debe hacer y cuáles son sus características. Hoy quiero que nos centremos entonces, no en lo que hacían, que es asombroso, sino por qué lo hacían. Así que cuando leamos el texto, trate de ver por qué. ¿Cómo fue que esta comunidad de creyentes surge así nomás?
Permítanme orar y vamos al texto que nos llama esta mañana. Padre bueno, hoy damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy damos gracias por la comunidad de fe que tenemos, Señor, por la familia que somos, donde entendemos que siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio, Señor, para entender qué es lo que quieres de nosotros y cómo podemos ser una verdadera comunidad sobrenatural, guiada por el Espíritu Santo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, Hechos 2, verso 41. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y en aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, la comida, lo hacían con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Un texto como estos nos presenta evidencias concretas de cómo una comunidad es guiada por el Espíritu Santo. Pero quisiera entonces que nos enfoquemos en cómo surge esta comunidad y cómo a partir de esta primera comunidad que sale, hay 3 palabritas que podemos usarlas para describirlas, pero que me encantaría que sean las que describan también a nuestra comunidad. La primera de ellas, inexplicable. Hay cosas que se pueden explicar naturalmente, hay cosas que requiere esfuerzo poder darle una lógica o una razón, y hay cosas que simplemente humanamente no se pueden explicar. Pero obviamente tiene explicación desde lo divino. Vea lo que dice el verso 41. Así pues, es una conclusión de, déjeme resumirle qué hay antes de esto. Nosotros vemos que la llegada de Pentecostés, Hechos capítulo 2, los primeros versos dice que el Espíritu Santo descendió. A partir de ahí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace una predicación, versos 14 al 36. Y de esa predicación, que no es Pedro, es el Espíritu Santo, hay una respuesta natural de la congregación y todo el mundo comienza a decir, ¿y entonces qué hay que hacer? Y dice entonces, como conclusión, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados. De inmediato, no hay mucho que pensar. Y en aquel día se unieron a las personas, a la iglesia, unas 3,000 personas. 2 datos curiosos acá. El primero de ellos, dice que estas personas que escucharon el mensaje, que son unas 3,000, que a eso tenemos que entender que se está hablando en términos de cuando fue escrito, solo están contando hombres. Ahí tenemos que sumarle mujeres y niños. Fácil, familia, 5,000 personas. Dice que se unieron a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál iglesia? Porque hasta esto, lo único que tenemos es un montón de apóstoles dispersados. Hay un montón de discípulos, cientos, más o menos es el número, pero están atemorizados, dispersados, con una única promesa que Jesús les dijo, esperen la llegada. Pero no ha pasado. Hechos 2 llega, pero entonces la pregunta es, ¿cuál iglesia? No hay. Este momento, familia, es donde se constituye la primera iglesia, la primera comunidad de creyentes. ¿Y cuántos son? 5,000. Fácil, si no es que más. Ahora, esto causa asombro porque entonces vea que cómo empieza la historia. Nosotros muchas veces, y hoy a nivel contemporáneo, se critica el mucho concepto de mega iglesia, donde entonces sabes que nadie se conoce y todo. A nosotros nos encanta la iglesia, donde todavía somos familia, nos conocemos. Pero la primera iglesia son 5,000 personas. Es un montón de gente.
Y vamos a ver más adelante que tenían todo en común. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo este montón de gente comienza a hacer iglesia? No hay rótulo, no hay edificio, no hay programas, no hay reunión de sábado, de domingo. Lo único que hay es un apóstol medio más o menos bueno para hablar, el cual Dios usó a través de su Espíritu Santo para traer el mensaje de salvación. Y 3,000 personas creyeron en él. Y no solo creyeron, fueron bautizadas, dan testimonio. Hoy nosotros tenemos la celebración de bautismos. Y el momento donde nosotros nos reunimos y escuchamos, muchos lo piensan. Sentimos como que hay que hacer algo y tenemos que darle tiempo y estar listos y estar preparados. Cuando la lógica es, si ya Dios cambió mi vida, ¿qué? Es el poder del Espíritu Santo el que lleva a responder de una manera de obediencia. Punto. Y se forma la primera comunidad de fe. Ahora, ¿cuál es la característica de esta iglesia? Ojo, el Espíritu Santo está presente, el Evangelio es proclamado y las personas responden en obediencia. Eso es lo único que se necesita. Personas dispuestas a escuchar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Responder en obediencia. Lo que dice Santiago, se hicieron hacedores de la palabra. Tomaron acción, se bautizaron. Familia, la iglesia nace como una comunidad que es el resultado directo de la obra del Espíritu Santo. No solo lo que hizo Jesús. Jesús puso los fundamentos, la enseñanza. Por eso hablamos en Hechos de la enseñanza de los apóstoles. Ese es el fundamento. Pero la primera iglesia nace porque es obra del Espíritu Santo de Dios, que desciende sobre estas personas, abre el corazón y los predispone a escuchar el mensaje de esperanza, ese que transforma vidas, familias y naciones. Y ¡pum! Somos iglesia. ¿Qué hace esta iglesia? Verso 42. Número 1, y es el fundamento. Los apóstoles entendieron la tarea de Jesús. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que Jesús les enseñó. Vayan y hagan discípulos. Lo vimos la vez pasada. Y hagan entonces esto. Bautícenlos. Volvemos. Es la primera acción. Pero también enséñenles a obedecer yo todo lo que yo les he mandado. ¿Y cómo hacen para acordarse de todas las enseñanzas? El Espíritu Santo. No hay otra manera. Porque no fue que Jesús les dijo, ve, aquí está el librito. No. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Cómo le explica usted a alguien? En ese contexto donde la iglesia ni siquiera era conocida. Hoy es que nos echamos el pulso por defender lo que somos, pero ahí no existía. Ahí comenzó la iglesia, cuando no había nada más que unos cientos de discípulos esparcidos por todo lado y ahora reunidos, convocados por el Espíritu Santo. Es inexplicable. No es un fenómeno humano, es una obra divina. Lo que ocurrió en ese momento no fue estrategia, no fue organización, no fue una muy buena planificación, no es marketing, no es talento humano. Es Dios actuando en la gente, sin intermediarios, sin programas, sin edificios, sin nada. Es el Espíritu Santo libre, haciendo lo que solo Él puede hacer. La iglesia no creció porque era atractiva, no porque entonces los apóstoles dijeron, ahora sí, pongámonos nombre, hagámonos camisetas y hagamos campaña. Es porque el Espíritu Santo tenía libertad de hacer lo que quisiera. Lo cual entonces de primera entrada nos da la señal de alerta. Porque entonces, ¿cuántos de nosotros somos más bien obstáculos del Espíritu Santo? En lugar de ser instrumentos y canales de bendición para que se mueva con libertad. ¿Saben qué es lo asombroso? Que la comunidad entonces de fe nace con un testimonio. La comunidad misma se volvió el testimonio vivo. ¿Cuál es la primera evidencia de una comunidad guiada por el Espíritu Santo? El que están todos juntos. El que se mantenían firmes en la enseñanza.
el que entonces también lo hacían en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Esto es lo que asombra. No es una iglesia que dice, vea lo que predicamos, sino una iglesia que dice, vea cómo vivimos. Es la puesta en práctica del evangelio lo que hace que se note, que sea distinto. ¿Y saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está presente, algo cambia, algo se siente y algo se evidencia. Porque usted no lo puede contener, no lo puede tapar. Verso 43 dice que todos estaban asombrados por lo que los apóstoles hacían, señales y prodigios. Ah, bueno, entonces es que claro, había todo un show. No, porque los señales, los prodigios, los milagros vinieron a partir de la obra del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo vino, repartió los dones y ahí entonces se dan los milagros. La presencia del Espíritu Santo es entonces lo que muestra que ya hay una comunidad de fe que reconoce que su fundamento es Cristo, pero ahora lo que los mueve es el Espíritu Santo. No se puede explicar, pero ciertamente no se puede ignorar tampoco. ¿Cómo hacemos con esto? Una comunidad guiada por el Espíritu Santo se reconoce porque entonces conoce la palabra. Número 1, vive la palabra en comunidad. Número 2, se mantiene en oración y en comunión, el partimiento del pan. Ahora entiende por qué nos encanta hacer reuniones y poner comida en las reuniones. Pan es lo que había en ese momento, pero aquí vamos con café, almuercito y lo que sea. Porque es parte de lo que somos. Es la oportunidad de poder compartir la abundancia de lo que Dios nos da. Vean, familia, donde la verdad se enseña, pero también se vive, la presencia de Dios se hace presente, se hace evidente y se hace innegable. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo le explica usted a un montón de gente allá afuera que hay un montón de gente aquí adentro, celebrando, gritando, alzando manos, exaltando a un Dios que aquellos no conocen? No se puede explicar con lógica humana, pero de parte de Dios no hay manera de negarlo. No hay forma. Punto. Y eso es asombroso. Segunda palabrita. No solo es una iglesia que comienza como una comunidad inexplicable, sino también es una comunidad sobrenatural. Es decir, nada es de este mundo. Todo lo que está pasando tiene que venir de otro lugar. Verso 44 dice, todos los creyentes, y ayúdeme con su versión por si hay algo diferente. ¿Quiénes? Todos. Y todos es todos. Todos los creyentes estaban juntos. Yo me pregunto a dónde. Vea que el texto ni lo dice y no importa. Pero son 5,000 personas que están juntas. Y tenían todo en común. Nuevamente, ¿qué era lo que tenían en común? Todo. Yo me pregunto, si hiciera el ejercicio y le pido que se vuelva la persona que tiene a un lado, al frente o atrás, y les doy 2 minutos para que encuentren cuáles son las características que tienen en común. ¿Qué es lo que los une? ¿Cómo comenzaría la conversación? ¿Usted le gusta la playa o la montaña? Uy, no, playa, qué rico, el solcito y todo. Ay, no, qué calor, yo prefiero montaña. Uy, qué rico una coquita. No, no, las gaseosas no, fresquito natural. No, que aquí, que allá, blanco y negro. ¿Qué nos une? Podríamos coincidir quizás en 2, 3 cositas, por algo que tenemos tal vez afinidad o gusto personal, alguna preferencia. Pero poder hoy decir que todos tenemos todo en común. Ah, caray, qué complicado. Y ahí es entonces donde usted diría, bueno, ¿y cómo lo aplicamos? Ah, es que esos eran otros tiempos, era más fácil para ellos. Jesús acaba de estar con ellos, los discípulos. Olvídese. Vean, por más que quisiéramos, no podríamos ponernos de acuerdo en todo. No hablemos de familia porque estamos fregados. No hablemos de política porque tocamos fibras sensibles. No hablemos de fútbol porque ya sabemos que estamos partidos. Pero cuando el Espíritu Santo entra en la variable,
Ahí sí es cierto, familia. Todo. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, Padre, mi oración es que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pablo escribe en sus cartas repetidamente, busquen la unidad en el Espíritu, porque no es en otra cosa, es solamente en el Espíritu la que puede ocasionar que entonces todos tengamos todo en común, porque hay unos filtros enormes donde el Espíritu de Dios hace que nada más importe. ¿Y cómo se traduce ahora eso? Verso 45. Vendían sus propiedades, vendían sus posesiones, compartían sus bienes y lo hacían según la necesidad de cada uno. Voy de nuevo con ejemplos. ¿Cuántos de ustedes tendrían hoy la capacidad de poner un título de propiedad en manos de otra persona? Es que fue la herencia, ahí lo tengo, un lotecito que me dejó mi papá. Bueno, ¿y los que no tienen? Entonces, si usted tiene dos, ¿podría dar uno a alguien más? Ah, no, pastor, es que puedo venderlo y tal vez algo, pero así nomás. Bueno, es que no solo es irnos a ese extremo. Mi pregunta es esta, por eso no es lo que hicieron, es por qué. ¿Cómo sabían ellos si son 5,000 jupas recién puestas juntas que alguien allá en la otra esquina, que no sé ni quién es, tiene necesidad? ¿Cómo? ¿Cómo sé yo que tengo que bendecir a alguien que está en necesidad si no lo conozco? Es lo mismo que he dicho en otras ocasiones cuando me dice, pastor, es que estuve enfermo, usted ni me llamó. Le digo, pero usted no me avisó, ¿cómo voy a saber yo que está enfermo? Tenemos que estar en contacto, tenemos que estar relacionándonos para poder saber. Que entonces digo yo, qué raro, te pasa algo, te noto extraño y ahí comienza la conversación. Pero veas que todos estamos en las esquinas esperando que alguien venga. Mi pregunta es, ¿cómo una comunidad tan grande que no se conocían, pero que tenían todo en común, sabían cuáles eran las necesidades? Entendieron cómo había que vender para poder tener recursos, para poder bendecir a otros. El don del Espíritu de Dios. ¿Cómo me llega la provisión? ¿Cómo supiste? ¿Por qué tú? ¿Por qué aquel? ¿Por qué el otro? Historias que usted y yo hemos escuchado. Veas que yo no sé, el Señor nada más me dijo que tenía que darle esto a usted. ¿De dónde salen esas cosas? El Espíritu Santo de Dios. No dejaban de reunirse. Vea lo interesante. Aquí nosotros nos vemos una vez a la semana, pero ellos decían que no dejaban de reunirse unánimes, es decir, todos juntos en el templo, ni un solo día. Ve, aquí tenemos entonces reunión de fin de semana, buena convocatoria, reunión de estudio bíblico, no todo el mundo viene, reunión de oración, no todo el mundo está, y ahí vamos bajando y volvemos otra vez ya al fin de semana. Pero esta gente dice que se reunían todos los días en el templo. No estoy diciendo que usted tenga que venir todos los días a la iglesia, pero vea, además, es que lo contrasto. Y además, de casa en casa partían el pan y compartían la comida. O sea, no solo es que se veían en la iglesia, sino que además, bueno, ¿y hoy qué? ¿A dónde almorzamos? Uy, viera la sopita que hace Marquito y Cira. Vamos todos para la casa de Marco y Cira. Vámonos. Y al día siguiente vamos a otro lado. Y el día siguiente tomamos café. Pero no necesariamente es todos para un todo lado. El asunto es con quién está haciendo usted comunidad. ¿Con quién entonces usted dice vamos y entre semana nos vemos y hablamos y conversamos y compartimos? Por eso digo, aquí dice que compartían el pan porque era lo que tenían. No necesariamente hay que hacer un banquete. Aquellos que entonces usan sus recursos para decir, vea, pastor, a mí me encantaría, pero es que mi casa es un huevito y nosotros de ahí apenas nos da como para la necesidad de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para bendecir a alguien más? Partían el bollito de pan. Decía mi abuelita, donde comen dos, comen cuatro. Quedan con hambre, pero comen. El principio es no quedar limitados por lo que puede ser, porque entendemos que si esto es sobrenatural, la provisión es sobrenatural.
Y además, vea las características. Dice que lo hacían con alegría y con generosidad. Nadie se los pidió. No hay un sistema, un programa ya de diezmos y ofrendas impuesto. No hay entonces ya donde usted tenga que decir, uy, si es que esto hay que hacerlo. Simplemente por obra del Espíritu Santo la gente sintió la necesidad de dar y hacerlo con alegría y con generosidad. Esta comunidad nace en un entorno donde reconoce que sigue exaltando al Dios que permite que todo esto sea posible, pero también dice que hay una estimación general del pueblo. Familia, esto es algo sobrenatural, donde la gente comienza a ver que esto es asombroso. Así que comparto rápidamente 3 evidencias que tenemos en el texto de una comunidad que definitivamente es guiada por el Espíritu Santo. Número 1, la vida se comparte. Ya no hay un yo, ya no es lo mío, ahora no es mi relación con Dios, en nuestra vida juntos, lo mío deja de ser mío y ahora es de quien lo necesita. Son evidencias puntuales. No es una unidad emocional, es una unidad práctica. Comenzamos a tener cosas en común que antes ni siquiera hubiéramos pensado. ¿Quién iba a decir un morado y un liguista compartiendo el almuerzo? Pasa por la sobrenaturalidad de Dios. Número 2, la segunda evidencia es que esa unidad se cultiva. No solo es algo que pasa, sino que usted fomenta, promueve. Somos intencionales. Dice el texto que no dejaban de reunirse unánimes. Me encanta, la Reina Valera dice, perseveraban unánimes. ¿Eso qué quiere decir? Que no pasa fácil. Que esto no es simplemente que ya hoy salen y vea, se van de 2 en 2 para ir a comer. Hay que perseverar, hay que cultivar, hay que ser intencionales, hay que sacar tiempo, hay que llamar, hay que invitar, hay que sacar recursos, hay que hacer la tarea. Pero esta gente dice que lo entendió y perseveraban en estas cosas. No se dieron por vencidos. Palabras claves, ahí tenemos constancia, unidad, hay cercanía, porque dice que no solo era en el templo, también en las casas. Hay un gozo real que solo produce el Espíritu Santo. Hay una autenticidad porque dice que lo hacían con sencillez de corazón. Familia, esto no se trata del compromiso, no es que hay que hacerlo porque ellos lo hacían. Es entender que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, estas cosas son inevitables. Y comenzamos a ser movidos por el Espíritu Santo a vivir de esta manera. Y la tercera evidencia es que la transformación de la comunidad y por ende de las personas que están ahí se hace evidente y se hace visible. La gente lo ve y no lo puede negar. Porque entonces, si usted va al texto, termina diciendo, verso 47, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ojo acá, 5,000 personas. Y Dios dijo, nos quedamos cortos. Y no es entonces que cada 3 meses en una reunión de bienvenida, no es que una vez a la semana en la reunión del templo, y cada día había una persona más que se iba añadiendo a la comunidad, porque Dios usaba a la comunidad. La transformación era visible, era evidente y la gente decía, ¿cómo? Explíqueme, no puedo. Pero es que esto no es natural, totalmente cierto, es fuera de este mundo. Pero ¿y entonces qué está pasando? Familia, el Espíritu Santo no solo llena personas, forma comunidades donde la vida se comparte, la unidad se cultiva y el impacto es inevitable. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que hacer nada. Móntese en la ola y déjese llevar. Disfrute de lo que Dios hace a través de usted. Cuando una comunidad vive guiada por el Espíritu Santo, no necesita promocionarse. No necesita promocionarse, se vuelve imposible de ignorar. El crecimiento no fue la estrategia, fue la consecuencia natural de dejar que el Espíritu Santo hiciera lo que Él puede hacer. Lo cual entonces nos lleva a la última palabrita del día de hoy. Esta comunidad era reverente.
reverente es cuando usted de verdad tiene algo y usted se asombra de tal manera que usted lo único que puede hacer es poner esa cara de asombro, y en el caso nuestro es caer de rodillas. Vea, tengo semanas de batallar con esta palabra, porque sé y veo una comunidad donde entonces no se puede explicar con lógica humana. Veo la comunidad de creyentes como una comunidad sobrenatural, pero digo yo, Señor, ¿y qué? ¿Cómo hacemos para traducir esto? Porque lo que no quiero es que se asombren de lo que ellos hacían. Lo que quiero es que usted entienda por qué lo hacían, y que de la misma manera en que ellos lo hicieron, nosotros podamos hacerlo. Pero les acabo de decir los puntos, por eso no tengo herramientas para seguir aquí, porque no se trata de promocionar, no se trata de hacer estrategia, no se trata entonces de sentarnos un grupo, agarrar el liderazgo y decir cómo hacemos para convencerlos. Vea, es que no podemos. Esa iglesia, la comunidad comenzó como una iglesia reverente, porque entendió desde el día uno, desde el momento uno, desde el minuto uno, que Dios estaba con ellos a través del Espíritu Santo. Yo me pongo en el lugar de los apóstoles. Cuando Jesús dijo, vea, les va a convenir que yo me vaya y vendrá otro que estará con ustedes siempre. Y se imagina lo que es sentir en ese momento la llenura del Espíritu Santo. Es decir, ese hueco que todos siempre anhelamos llenar y ahora está completo. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Los discípulos, ver a un Pedro pararse con autoridad, predicar de una manera donde decían, ¿y este brother de dónde sacó eso? Si cuando hablaba lo único que decía era tonteras, y ahora vea miles de personas cayendo a los pies de la cruz. Y la gente entiende, vea, es que no es Pedro, es el Espíritu Santo de Dios que acaba de llegar a nosotros. Y eso hizo que esta primera comunidad no pensara en lo que nosotros pensamos, sino que entendiera que todo esto que estaba pasando, que era inexplicable y que era sobrenatural, era obra de Dios. Y lo único natural a seguir era la reverencia, el reconocer que el Dios de dioses, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está en nosotros. Familia, y están ustedes. Yo no sé si usted lo percibe, pero es que eso es lo único que puedo transmitir. Es el Espíritu de Dios que hizo que esta gente hiciera lo inexplicable y lo sobrenatural. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y no es que estemos lejos de este modelo, pero entendamos, tampoco es que necesitamos parecernos a la iglesia de Hechos, pero ciertamente necesitamos entonces aprender a vivir en dependencia del Espíritu de Dios como lo hicieron ellos. Eso sí lo podemos aprender y lo podemos aplicar hoy. Mucha gente señala a la iglesia del primer siglo como el modelo excepcional, pero no, la iglesia es imperfecta porque está llena de personas imperfectas como usted y como yo, gente rota y quebrantada que necesita desesperadamente un Salvador, y que sin tener nada en común aquí estamos. Y Dios nos puso juntos y adoramos juntos y tenemos todo en común a través del Espíritu Santo de Dios. No es un asombro, no es una emoción, no es un entusiasmo, es una conciencia constante de que Dios está presente. Una comunidad guiada por el Espíritu Santo no solo vive cosas sobrenaturales, sino que aprende a responder en obediencia cuando la presencia de Dios se hace evidente. Familia, yo sé que queremos lo inexplicable, queremos vivir lo sobrenatural, pero eso no se produce. Eso simplemente dejamos que pase. Y es el resultado de cuando usted y yo dejamos nuestro individualismo, ponemos a la comunidad primero, dejamos que sea el Espíritu quien nos guíe y respondemos en obediencia y reverencia ante ese Dios
Todopoderoso. Amén.